Maquiavelo es a menudo visto como el villano original de la historia, y por una buena razón. Él dejó de lado la moralidad convencional, rechazó las creencias establecidas y desmanteló la noción misma de bondad. En su lugar, Nicolás Maquiavelo forjó un sistema estructurado basado en la crueldad y el engaño. Las ideas de Maquiavelo presentan un complejo tapiz de contradicciones, profundas percepciones, defensa cuestionable y una resolución inquebrantable. Sin embargo, al mirar más allá de la percepción popular de Maquiavelo, uno puede desenterrar algunas verdades crudas y pertinentes sobre el mundo contemporáneo y cómo navegarlo. Para comprender verdaderamente la filosofía de Maquiavelo, uno debe entender su vida y la época en la que vivió. Fueron tiempos caracterizados por la inestabilidad política y la agitación social. Nacido en Florencia en 1469, Nicolás Maquiavelo provenía de una familia adinerada, aunque su padre, Bernardo, era el menos acaudalado entre ellos. Bernardo, un ex abogado, estaba en gran parte desempleado, pero poseía una sólida red. Si bien escéptica de la sabiduría convencional, en la medida de lo posible en su tiempo, su madre era una mujer devota que componía poemas y canciones inspiradoras. Esta mezcla de pensamiento crítico y talento literario sin duda sentó las bases para las obras posteriores de Maquiavelo. Durante este periodo, Florencia era aparentemente una república. El gobierno florentino estaba compuesto por 8 priori, todos dirigidos por una especie de primer ministro. Cada 2 meses, estos funcionarios eran elegidos a través de un sistema de lotería de un grupo de hombres florentinos respetados y de buena posición. En teoría, esto aseguraba un cambio constante en el poder, evitando que cualquier profesión o región obtuviera un control completo o permanente. En práctica, este sistema fue un completo fracaso. Cada 2 meses traía cambios radicales en el enfoque y las prioridades del gobierno. Consecuentemente, la familia Médici gobernante intervino, manipulando la lotería para asegurar que todos los nombres elegibles estuvieran alineados con sus intereses y se adhirieran a la agenda de los Médici. En realidad, Florencia funcionaba como una dictadura. Este nivel de corrupción no era infrecuente en Italia, era más la norma que la excepción. Las guerras se libraban en toda Europa por territorio y los líderes mercenarios italianos cambiaban de lealtad con frecuencia. En esencia, Maquiavelo creció en una sociedad donde el ideal y la realidad de cómo funcionaban las cosas eran vastamente diferentes. Tuvo una visión de primera mano de la disfunción política y la corrupción. Además, aprendió desde joven las consecuencias del fracaso político. Alrededor de su 9º cumpleaños, los conspiradores contra la familia Médici fueron exhibidos públicamente, dejados a deteriorarse durante semanas. Esta combinación de corrupción y brutalidad parece haber significativamente moldeado la carrera posterior de Maquiavelo. Si bien los detalles de la vida temprana de Maquiavelo son escasos, logró un notable nivel de educación. Después de que la familia Médici fuera expulsada del poder en 1494, Maquiavelo fue nombrado a un cargo gubernamental florentino donde redactó documentos oficiales. Poco después obtuvo varias promociones, convirtiéndose en el segundo canciller, uno de los 2 departamentos estatales clave de Florencia. También se convirtió en secretario de los 10 de la guerra, un comité responsable de las relaciones exteriores y los preparativos militares. Maquiavelo tenía tan solo 27 años, y hasta el día de hoy, nadie sabe cómo alcanzó puestos tan altos a una edad tan temprana, ya que no hay registros que indiquen ninguna experiencia especial que hubiera justificado estas promociones. Maquiavelo es a menudo injustamente descartado como un político fallido. Si bien esto puede ser cierto más adelante en su vida, no es del todo exacto para su carrera temprana. Durante más de una década se desempeñó como el principal diplomático de Florencia. Aunque su trabajo no produjo resultados verdaderamente notables, esto probablemente se debió a circunstancias fuera de su control. Florencia era el más débil de los principales estados italianos durante un periodo verdaderamente turbulento. En 1512, la República Florentina fue derrocada y la familia Medici regresó al poder. Sospechando de Maquiavelo de conspiración, los Medici lo encarcelaron, torturaron y exiliaron al año siguiente. Fue durante este exilio que Maquiavelo produjo su obra más célebre.
El Príncipe no fue la única obra de Maquiavelo, pero sigue siendo su obra más famosa e influyente. Por lo tanto, examinaremos en gran medida, aunque no exclusivamente, la filosofía de Maquiavelo a través de este libro. El Príncipe estaba destinado a ser una guía para un gobernante, escrita específicamente para Lorenzo Medici, el jefe de la familia Medici, un punto en el que profundizaremos más adelante. Durante mucho tiempo, la filosofía imperante sostenía que la grandeza de un líder se medía por su bondad inherente y su carácter moral. Si bien no siempre se practicaba, este era el ideal. En El Príncipe, Maquiavelo descartó por completo esta noción. Argumentó que para un líder lo único que importaba era consolidar y mantener el poder. Ser bueno no era la medida del éxito de un líder, sino más bien construir una nación fuerte. De esta manera, Maquiavelo separó por completo la teoría política de la ética. El libro no es una guía de conducta personal, sino un manual para retener el poder político y ser un líder eficaz. En pos de esto, Maquiavelo no priorizó las virtudes convencionales, dando poco valor a la moralidad tradicional. Más precisamente, sostuvo que si bien la moralidad estaba bien, una persona simplemente no siempre podía actuar moralmente y seguir siendo un político eficaz. Esto requería coraje, quizás incluso una especie de audacia dura. Maquiavelo podría haber suavizado su mensaje, implicando que tales acciones eran lamentables, pero necesarias para el poder, o expresando desdén por el tipo de persona requerida para ostentar el poder. Al hacerlo, podría haber evitado muchas críticas y controversias sin dejar de transmitir su mensaje central. En cambio, en este conciso volumen, Maquiavelo diseccionó sistemáticamente la moralidad, construyendo una evaluación profundamente inquietante y a veces notablemente precisa del mundo. Cesare Borgia, el hijo del Papa Alejandro VI, estaba en el proceso de establecer un nuevo estado italiano cerca de Florencia en 1502, con el apoyo de su padre. Después de conquistar la ciudad de Cesena, Borgia partió inmediatamente para continuar sus campañas. En su ausencia, Borgia instruyó a su ayudante de confianza, Remiro de Lorca, para restaurar el orden en Cesena. A de Lorca se le dio carta blanca. Se le dijo que fuera tan despiadado, cruel y severo como fuera necesario. De Lorca cumplió. Ejecutó a hombres frente a sus familias, incautó propiedades y puso castigo a cualquiera que desafiara su autoridad. Una vez establecida esta dura forma de paz, el propio Borgia viajó a Cesena. Borgia rápidamente se dio cuenta de que los habitantes del pueblo ahora detestaban a de Lorca y, por extensión, a él. Después de todo, de Lorca había pasado meses persiguiendo a sus padres, hermanos y esposas, así que una noche, Borgia ordenó a sus hombres desmembrar el cuerpo de Lorca, colocando las dos mitades junto con su cabeza cortada en un poste en la plaza del pueblo. A la mañana siguiente, los habitantes del pueblo se despertaron y encontraron los restos mutilados de Lorca a la vista. Dado su odio por de Lorca, la gente estaba bastante complacida. Borgia luego se dirigió a sus ciudadanos con un engaño descarado, afirmando que de Lorca había usurpado el poder y actuado completamente por su propia iniciativa, y que Borgia nunca había autorizado tales atrocidades. Declaró a de Lorca un individuo salvaje y sádico, diciéndole a la gente que los había salvado de este monstruo y que tal crueldad y desobediencia no podían ser toleradas en la gran sociedad que estaba construyendo. Fue una traición despiadada, severa y deshonesta de Borgia contra uno de sus confidentes más cercanos. A lo largo de El Príncipe, Maquiavelo expresa una profunda admiración por Cesare Borgia, elevándolo como esencialmente el líder ideal. Verá, Maquiavelo creía que la bondad era de hecho un rasgo positivo, pero uno no podía ser un líder eficaz y ser bueno todo el tiempo. Para Maquiavelo, la política era una lucha incesante, inherentemente exigía crueldad. Afirma que un líder no puede ser siempre compasivo, leal, humano y honesto, porque la propia naturaleza del rol les exige ser decisivos, firmes y a veces emplear tácticas desafiantes. Maquiavelo plantea la pregunta: ¿se debe ser amado o temido? Su respuesta es perspicaz. Sugiere que si bien sería ideal ser ambas cosas, estas cualidades no siempre coexisten, y generalmente es más seguro ser temido que amado.
Maquiavelo afirma que las personas son inconsistentes. Algunas son indecisas, otras son deshonestas, algunas pueden ser influenciadas por la recompensa y algunas simplemente cambian de opinión. Estas cosas ocurrirán, dice, independientemente de cuánto las personas profesen su afecto. Pero el miedo, argumenta Maquiavelo, es un poderoso disuasivo. La responsabilidad es una amenaza tangible que mantiene a las personas consistentemente a raya. Uno puede superar el afecto, uno puede cambiar sus sentimientos. Es mucho más desafiante superar el miedo. De hecho, Maquiavelo argumenta que no se puede controlar qué o cómo aman la gente, pero se puede controlar de qué son cautelosos. Sin embargo, hay una línea fina. Si bien la cautela es buena, Maquiavelo argumenta que un líder nunca, bajo ninguna circunstancia, debe ser odiado. El odio, explicó, alimenta la rebelión y la disensión. Si se deben tomar medidas enérgicas, hágalo rápida y discretamente para evitar generar animosidad generalizada entre la población. Sea bien considerado cuando sea posible, inspire respeto cuando no, pero nunca sea vilipendiado. Eso, para Maquiavelo, definía a un líder exitoso. Nicolás Maquiavelo también estaba dispuesto a dejar de lado la honestidad. Reconoce que la honestidad es admirable, ciertamente, pero argumenta que simplemente no es efectiva. Al superar a sus oponentes, creía Maquiavelo, un líder astuto es más efectivo que uno honesto. Sugiere que es aceptable ser deceptivo, retractar promesas, engañar a la gente o incluso actuar en contra de sus intereses. Las circunstancias cambian y también deben hacerlo los compromisos de uno. No puede alinearse con los principios convencionales, pero esto es lo que se necesita para mantener el poder y construir una nación próspera. Maquiavelo argumenta que la gente te engañará. Entonces, ¿qué obligación tienes tú de ser veraz con ellos? Al ser demasiado transparente, le estás dando una ventaja a tus oponentes, negando una herramienta que sabes que emplearán. Este desprecio por la estricta honestidad se ejemplifica aún más cuando Maquiavelo afirma que si bien uno no necesariamente necesita poseer cualidades virtuosas, un gran líder necesita parecer tenerlas. Maquiavelo dice que se necesitan dos cosas para ganarse la confianza y la admiración de la gente: apariencias y resultados. La mayoría de las personas, explica, solo conocerán a un líder a través de sus declaraciones públicas. Muy pocos individuos serán testigos de lo que sucede a puertas cerradas, por lo que los electores juzgarán basándose solo en lo que perciben, no en nada que experimenten directamente. Las cosas que un líder dice deben transmitir integridad, ya que así es como la gente formará sus juicios. Por supuesto, continúa, también juzgarán los logros de un líder basándose en los resultados. Los resultados importan más que los métodos. Uno no siempre podrá lograr resultados a través de la honestidad, la bondad o cualquier otra virtud convencional. Simplemente así no funciona el sistema. Y así tenemos el marco que Maquiavelo construyó, o al menos el que es tan ampliamente reconocido, no intrínsecamente o siempre despiadado, pero ciertamente dispuesto a emplear acciones decisivas, engaño e incluso daño. Se caracteriza por una perspectiva pragmática, o quizás, como él diría, realismo. Múltiples veces en sus escritos, Maquiavelo describe a las personas como poco confiables, engañosas y egoístas, sugiriendo que uno también debe encarnar estos rasgos para tener éxito. Sin embargo, reducir a Maquiavelo únicamente a estos términos es algo inexacta. Dentro de sus escritos residen verdades profundas, quizás perturbadoramente profundas. Maquiavelo, célebremente, no abogó por las creencias establecidas como una forma legítima de afrontar los desafíos de la vida. En El Príncipe, escribió: "Me doy cuenta de que muchas personas han creído y todavía creen que el mundo está regido por el destino y la fortuna, y que por muy astutos que sean los hombres, no puedo hacer nada al respecto y no tengo forma de protegerme". En estas palabras, Maquiavelo parece cuestionar la idea de una fuerza externa que gobierne únicamente nuestro mundo y controle nuestros destinos. En cierto modo es tremendamente empoderador. Posees influencia sobre tu vida, no solo fuerzas externas. Ahora, ve y actúa con esa influencia. Como siempre, Maquiavelo adopta un enfoque práctico. Su perspectiva no solo sobre la política, sino sobre la vida misma, es una interacción dinámica entre la habilidad y las circunstancias. A lo largo de El Príncipe, Maquiavelo usa con frecuencia el concepto de virtud. Si bien la palabra en sí misma puede evocar la virtud moral,
Esa sería una traducción inexacta. Maquiavelo no estaba interesado en la simple dicotomía del bien y el mal, sino en la búsqueda del éxito sobre el fracaso y la necesidad de la fuerza sobre la debilidad. No hay una sola palabra en inglés perfecta para la idea de virtud. La destreza viene a la mente, al igual que la fuerza de carácter, pero virtud es quizás cualquier rasgo que te permita lograr tus objetivos. Podría ser talento, audacia, valentía, determinación, astucia o inteligencia, o cualquier número de otras habilidades específicas. En términos generales es algo que inspira una sensación de capacidad. Con virtud puedes lograr la grandeza. En la vida, virtud se yuxtapone con fortuna. Maquiavelo nos explica que fortuna aquí es un concepto más sencillo, es suerte o azar. Maquiavelo nos dice que la fortuna esencialmente dicta la mitad de lo que experimentamos, la otra mitad depende de nosotros y de nuestra virtud. Utiliza la analogía de un río que inunda regularmente a una llanura, devastando un pueblo y dañando a sus habitantes. Eso es fortuna, pero podemos tomar medidas al respecto. Podemos construir terraplenes y diques para que la fuerza del río pueda ser manejada y la gente no resulte dañada. Esto ilustra la interacción de la fortuna y la virtud. La fortuna, dice, ejerce influencia solo en las áreas donde se lo permitas. Con preparación, a través de la virtud, al menos puedes estar preparado para enfrentar eventos impredecibles cuando surjan. De lo contrario, una persona podría tener éxito un día haciendo X, Y o Z, después fracasar al día siguiente haciendo exactamente lo mismo. Esto se debe a que la fortuna cambia. De esta manera, nos dice que debemos estar listos para adaptarnos. Mantén tu enfoque acorde con tus circunstancias. En esencia, adáptate o perece. Nicolás Maquiavelo creía que había una fuerza primal dentro de la humanidad, que debajo de cualquier valor que expresamos o incluso sobre el que actuamos, hay algo más dentro de nosotros. Hay un impulso interno que busca solo satisfacer deseos y hará lo que sea necesario para lograr esos fines. Quizás se adelantó a su tiempo. Pensadores posteriores podrían referirse a algo similar como el subconsciente. Al igual que estos psicólogos modernos, Maquiavelo insistió en que no debemos suprimir este impulso interno, ni debemos dejar que tome el control total. En cambio, debemos aprender a trabajar con él. Sé ético, amable y justo siempre que sea posible, pero en pos de un objetivo, sé decisivo e ingenioso. Sé como el león que puede disuadir amenazas. Sé como el zorro que es demasiado astuto para caer en trampas. Operar únicamente por leyes convencionales, morales y métodos humanos solo te llevará hasta cierto punto. Maquiavelo ofrece una visión profunda cuando discute otro contraste: cómo debería ser el mundo versus cómo es el mundo. Esta idea, creo, es quizás la más sorprendentemente precisa de todos sus escritos. Afirma que hay una brecha enorme y evidente entre estas dos cosas. Si te comportas de una manera que se alinea con cómo debería ser el mundo, en lugar de cómo es el mundo, te estás preparando para el fracaso. Maquiavelo esencialmente dice que el mundo no es un ideal perfecto. Hay bondad en él, pero no es del todo bueno. Hay desafíos, engaños y peligros. Debes ser consciente de estas cosas. Debes funcionar de una manera que te brinde resiliencia ante estas realidades. Vive de acuerdo con cómo es el mundo, no con cómo crees que debería ser. Esto, creo, más que las categorizaciones de villanía o negatividad, llega al corazón de la filosofía maquiavélica. Aún así, a pesar de todas sus ideas, cuando intentamos poner en práctica los principios maquiavélicos, encontramos algunos problemas. Maquiavelo escribió El Príncipe como una ofrenda a Lorenzo de Medici, el jefe de la familia Medici. Fue un intento de ganarse la confianza y favor de Medici, y esencialmente asegurarse un puesto. Ten en cuenta que Maquiavelo hizo esto después de que los Medici lo encarcelaran, torturaran y exiliaran. Maquiavelo nunca obtuvo su trabajo. Lorenzo probablemente ni siquiera leyó El Príncipe, pero aun si lo hubiera hecho, creo que Maquiavelo aún no habría obtenido el trabajo. De todas las personas, Maquiavelo debería entender que simplemente publicar sus ideas solo podría impulsar la carrera de un autor, no la de un político. La obra de Maquiavelo es autodestructiva. Considere las cosas que defiende: el engaño, las maniobras estratégicas, la decisión y el oportunismo. ¿Por qué alguien querría a este hombre en su círculo íntimo? ¿Cómo podrías invitarlo voluntariamente a cualquier puesto significativo?
Los principios de Maquiavelo, cuando son ampliamente conocidos, se vuelven increíblemente perjudiciales para la confianza social y quizás incluso contraproducentes. Como mínimo, Maquiavelo hizo sacrificios personales para promover su ideología. ¿Quién leería El Príncipe y querría estar cerca de Nicolás Maquiavelo? La respuesta a eso fue demostrablemente nadie. Podría argumentarse que preferirías tenerlo de tu lado que en tu contra. Pero, si bien no fue un político completamente fallido, Maquiavelo nunca ascendió a ninguna posición significativa de poder. Nunca redactó ninguna constitución. Nunca lideró ningún movimiento. Y nunca estuvo a cargo de ninguna ciudad o país. A pesar de toda su teorización, Maquiavelo nunca pareció poner sus ideas en práctica con gran eficacia. De hecho, no hay registros de que haya hecho algo que fuera abiertamente maquiavélico. Por supuesto, también abogaba por la discreción y la astucia, así que quizás Nicolás Maquiavelo simplemente logró ocultar sus acciones a la historia. Pero los registros históricos no pintan una imagen de gran éxito en su vida fuera de la autoría. Después de la falta de éxito con El Príncipe, Maquiavelo regresó a una vida de búsquedas personales. Con frecuencia formaba y terminaba relaciones y buscaba poco más que experiencias románticas. Maquiavelo pasó a escribir obras de teatro humorísticas que le valieron un reconocimiento innegable e inmediato, pero anhelaba un papel en la política. Finalmente, Maquiavelo fue consultado por un primo de los Medici para que le aconsejara sobre un conflicto inminente entre las fuerzas francesas y españolas. A Maquiavelo se le encomendó la supervisión de las murallas defensivas de Florencia. Cuando llegó el conflicto, el ejército español simplemente rodeó Florencia por completo, saqueando Roma con facilidad en su lugar. La influencia de la familia Medici disminuyó una vez más, y Maquiavelo se encontró sin favor y desempleado. Cayó enfermo y falleció en un mes. Su carrera política fue en gran parte intrascendente, pero el legado de Maquiavelo perdura fuertemente. Sus escritos dejaron innegablemente una marca significativa en la historia. El Príncipe no fue publicado en vida de Maquiavelo, pero cuando apareció en impreso, un cardenal inglés declaró célebremente que había sido escrito por el dedo de Satanás. Posteriormente, el Papa Pablo IV prohibió inmediatamente el libro. En Francia, los conflictos entre los hugonotes protestantes y los católicos amenazaban con desgarrar el país. La nación estaba bajo el gobierno de Carlos IX, pero estaba enfermo y era joven. En realidad, su madre, Catalina de Medici, era el verdadero poder detrás del trono. Su madre, una florentina italiana e hija de Lorenzo de Medici, el mismo hombre a quien se había dedicado originalmente El Príncipe. En la masacre del día de San Bartolomé de 1572, miles de hugonotes fueron asesinados y Catalina fue responsabilizada. Una posible víctima, Innocent Gentilet, escapó y escribió una obra que estableció firmemente a Maquiavelo como un antagonista histórico. El libro retrató a Catalina como una lectora compulsiva de Maquiavelo y caracterizó al autor como la encarnación de una identidad italiana dura y negativa. Los escritos de Gentilet sacaron la obra de Maquiavelo de su contexto histórico y los lectores estaban convencidos de que entendían la filosofía. En verdad, lo que leyeron fue una mezcla distorsionada de ideas maquiavélicas que parecían respaldar la brutalidad y abogar por el rechazo completo de la virtud. Pero esta fue la versión de Maquiavelo que se hizo ampliamente conocida. La obra de Gentilet fue traducida al latín y luego a inglés mucho antes de que El Príncipe estuviera disponible en inglés. Esta interpretación de los escritos de Maquiavelo pasó de círculos intelectuales a la cultura popular. El arquetipo de un personaje decisivo y maquiavélico impregnó famosas obras de teatro y literatura, lo que llevó a que el nombre de Maquiavelo se hiciera sinónimo de astucia. En verdad, el argumento central de Maquiavelo era simplemente que la ética convencional y el liderazgo político efectivo no siempre eran compatibles. Creo que la mayoría de la gente hoy en día probablemente estaría de acuerdo con este sentimiento. Si bien la percepción popular de Maquiavelo nunca cambió realmente, su filosofía ha sido adoptada por políticos de todo el mundo. Cabe señalar que estos políticos no fueron exclusivamente líderes morales o amorales, ni exclusivamente autoritarios o permisivos. Ya sea que lo predijera, lo causara o una combinación de ambos, los escritos de Maquiavelo describen las maniobras políticas modernas casi a la perfección. Los políticos de hoy deben, y de hecho lo hacen, mantener una apariencia de integridad e idealmente actuar en consecuencia cuando sea posible. Pero en realidad, ciertamente hay una separación entre el idealismo y la ambición política.
No importa dónde te encuentres políticamente, creo que todos podemos estar de acuerdo en que esto es en gran parte cierto. Personalmente, no encuentro del todo convincente el discurso político inicial en torno a Maquiavelo. En cambio, creo que examinar sus puntos de vista sobre la vida, el mundo y cómo operar dentro de él revela una sabiduría temporal, sabiduría que a veces preferiríamos no aceptar. Me siento inclinado a cuestionar mucha de la cinicidad presentada por Maquiavelo. Ciertamente, nunca aspiraría a ser como César Borgia, ni querría un líder como él. De hecho, creo que la gente es fundamentalmente buena. Pero ante esto, estoy seguro de que Nicolás Maquiavelo desafiaría mi perspectiva. Diría que estoy actuando exactamente como él advirtió, viviendo como creo que debe ser el mundo, no como es. En este sentido, hay un enfoque inquebrantable en los escritos de Maquiavelo. No prioriza ser una buena persona, ni se concentra en creencias externas o amistades. En cambio, su filosofía se centra en una sola cosa: influencia. Supongo que hay algo admirable en una determinación tan unidireccional, aunque no sea del todo aplicable a cada individuo. Como todas las figuras influyentes, las ideas de Maquiavelo son poderosas. Es imprudente suscribirse completamente a sus ideas y de hecho es, quizás igualmente imprudente, ignorarlas por completo.